Hola a todos, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestro segundo encuentro de Micelio Esencial. Estamos de Forest Therapy y Gente Alternativas para Vivir y hoy estaremos conversando con ustedes sobre la naturaleza sanadora de los árboles. Así que bienvenidos a quienes están en directo y a quienes verán luego este video en YouTube y en las redes. Muy bien, somos Silvia Juan Carlos y les presentamos nuevamente a Raúl y Carolina, quienes nos van a estar compartiendo la parte esencial del tema hoy. Así que Raúl y Carolina, adelante, por favor. Muchas gracias, Juan Carlos, Silvia, y buenos días a todas y a todos quienes nos puedan ver más adelante. Genial. Este micelio esencial, creando vínculos entre la naturaleza y las constelaciones, pues tiene un objetivo fundamental que es simplemente compartir información que nos apoya para nuestro crecimiento personal, pero también físico, emocional, ¿verdad? Y espiritual. Y el día de hoy, pues vamos a hablar un poco de los árboles. Hay una parte muy plana del árbol que todos conocemos, su importancia desde la ecología, desde la naturaleza, que nos enseñan incluso en el colegio, ¿no? De lo importante que es plantar un árbol, de lo importante que es para conservación de cuencas hidrográficas, de no talar los árboles, es decir, de hacer justamente lo que en algunos espacios se está haciendo hoy en día, digamos que ser muy fuertes en cuanto al mensaje de la importancia en los árboles. Contradictoriamente, pues siempre encontramos posturas que pareciera que van en contra de la conservación de los árboles y eso pues lo mencionamos en nuestro programa anterior y es digamos que no hay un desarrollo, no hay un orden, pero también tenemos que entender que lo que aprendimos del árbol es como un recurso natural que debe de proveernos un beneficio. Y pues hoy en día estamos inmersos en una sociedad que el beneficio lo monetariza todo, ¿verdad? Todo es medible en función de lo que me genere y de lo que vaya a gastar. Y si esa ecuación no es muy favorable, pues no nos tiembla el pulso, ¿verdad? Entonces tomamos decisiones donde no incluimos a estos seres tan especiales que están antes que nosotros viniésemos incluso a este planeta. Así que como tema de digamos, espacio de conservación, el árbol, pues es un ser de naturaleza que nos provee sombra, que nos provee frutos, alimentos, que fortalece los suelos con sus raíces. Hay diferentes tipos de árboles, ¿verdad? Árboles de hoja perenne que nunca botan sus hojas, están los caducifolios que botan hojas y que van marcando el paso del año a lo largo de las estaciones, ¿verdad? Hay una forma muy básica de entender ese árbol que solo lo menciono nada más y lo comparto en este espacio para partir desde ese punto. Y luego empezamos a ver ya cómo es que el árbol en sí empieza a generar a nosotros salud. Es decir, alguien dice, es que la selva de Petén es el pulmón de Guatemala, por ejemplo, a pesar de tener problemas terribles en cuanto a presión de deforestación que hay en la zona. Hay quienes dicen, y esto es casi una certeza, que los bosques de Totonicapán son los bosques mejor conservados y mejor administrados en el altiplano de Guatemala y casi me atrevería a decir en todo el país por la forma en que se da esta conservación. Pero esto no es solo por conservar lo que les he mencionado antes, sino que hay una mística atrás de esa conservación, hay una filosofía de vida integrada a la naturaleza, ¿verdad? Que permite que estos bosques se mantengan, perdón, y que a la par, debajo de estos bosques, estén los grandes campos de hortalizas que producen alimento no solo para la zona de altiplano de Guatemala, sino para todo el país e incluso se exporta. Entonces, en buena parte, el impacto de la conservación de estos bosques en esta parte del país pega directamente en la producción de alimentos, que ahí sí podemos hablar de la producción de alimentos como tal. Entonces, efectivamente aquí lo que es importante entender es que más allá de conservar el árbol por sus funciones ecológicas es por qué es que hay lugares que son tan exitosos para conservar estos árboles. Eh, hay una teoría que cobró mucha fuerza en cuanto a lo que es el árbol en su función fisiológica para la persona, y es que el árbol per se es un ser que a pesar de que no se comunica verbalmente y no tiene ojos, ¿verdad? Y no tiene un corazón como tal, el árbol establece una red de comunicación a través de estos microorganismos subterráneos, que es el micelio, que es de donde nace también nuestro nombre, ¿verdad? Que es esta red integrada que se fortalece en la oscuridad, ¿verdad? Bajo tierra.
y que a través de estos microfilamentos se pasan señales de comunicación, se pasan alimentos, nutrientes. Si botamos un árbol y lo dejamos a cierto nivel, los árboles que le rodean le están compartiendo sus nutrientes al árbol y lo mantienen vivo durante el tiempo que sea necesario. Y si el árbol va a entrar en un proceso de decaimiento final y va a morir, los demás árboles lo saben y automáticamente van a dejar de compartir estos nutrientes como respetando mucho el espacio, ¿no? Pero todo esto emiten alertas, por ejemplo, ¿verdad? Si entra algún tipo de plaga a consumir hojas o frutos del árbol, automáticamente emiten ciertos componentes que van a tratar de alejar a estos invasores, entre comillas, que son estos organismos que llegan a tratar de comer de los árboles, ¿no? Y en fin, hay un sistema de alarmas que se mantiene presente. El árbol puede estresarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay bosques que viven bajo una situación más de una presión que puede estar, por ejemplo, invadida por químicos al momento de fumigar grandes plantaciones y que todo esto llegue de alguna manera a los árboles. Hay un estrés arbóreo que se puede identificar fácilmente. Pero por otro lado está lo que sucede cuando las personas ingresan a un bosque, ¿verdad? Entonces aquí es donde se pone interesante la situación, porque por sentido común y por lógica entendemos que caminar en un área natural, en un lugar con árboles, pues es sano para todos, pero ¿qué es lo que sucede realmente, no? Y entonces de las cortezas de los árboles es donde salen estos aceites esenciales que hoy en día pues todos tenemos en nuestras casas o si no todos pues deberíamos de tener aunque sea una botellita de aceite esencial de ciprés, de lavanda, de la planta que sea necesaria, con el único objetivo de poder tener como ese acercamiento a la naturaleza por los efectos y por los beneficios que le generan al cuerpo como tal. Entonces hay una parte fisiológica y aquí digamos que me salto de la ecología del árbol y su función conocida para pasar a una función que es el beneficio a las personas y que tiene que ver directamente con ritmo cardíaco, ¿verdad? Tiene que ver con ritmo respiratorio. Cuando nosotros empezamos a tocar un árbol, a acercarnos a un árbol, a observarlo, no digamos si caminamos dentro de un parque o dentro de un bosque, pero digamos que puntualmente yo estoy frente a un árbol, empiezo a observarlo, me siento, me recuesto sobre él o incluso lo abrazo. ¿Qué es lo que está sucediendo en ese momento? El árbol evidentemente está transfiriendo una energía hacia la persona y la persona está también descargando su energía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el árbol está haciendo un contacto directo con la tierra y ese contacto directo con la tierra hace como un centro o un polo magnético, pero natural. Entonces nosotros que estamos tan cargados de temas de estrés, ¿por qué no decir de incluso yo no soy experto en el tema, pero digamos vivimos conectados inalámbricamente hablando en términos tecnológicos? ¿Qué significa eso al momento de recostarnos sobre un árbol o abrazar un árbol? Estamos descargando esa energía. Entonces, ahí vamos viendo cómo nuestro estrés que se mantiene y que en la edición anterior hablamos de fatiga mental, que es justamente el estar conectados permanentemente, cómo es que logramos descargar toda esa, digamos, contaminación a la que nos vemos expuestos diariamente. El estrés es como una causa original por la generación de cortisol, ¿verdad? En cuanto a un cansancio permanente en la persona. El estar conectado o establecer un contacto, cuando yo me formé como guía de terapia de bosque, mi maestra me decía, tú estableces una relación con el árbol, con la planta, con la flor, y simplemente al establecer esa relación, tú bajas un ritmo, ese ritmo que nos mantiene como permanentemente como ruedita de hámster, y al momento de que te integras en esa relación, tú puedes vivir desde una forma un poco más relajada, más atento, ¿verdad? Más conectado, y eso va a impactar en que va a reforzar nuestro sistema inmunológico, que básicamente lo que es un balance óptimo de nuestro cuerpo que evita que nos enfermemos, ¿verdad? No es que tengamos un ejército defensor adentro del cuerpo, sino que lo que hacemos es que logramos que nuestro sistema se genere un mejor balance y eso, un equilibrio, gracias, y eso va a ser como propicio para que no caigamos en procesos de enfermedad crónicos, ¿verdad? El tema del ritmo respiratorio, tan importante después del 2020. Entonces, el encierro del 2020 al 2022 más o menos marcó
un antes y un después, y es el temor o el terror a la muerte o a quedarnos sin oxígeno, ¿verdad? Y de ahí la importancia que era trabajar estos ejercicios de terapia de bosque, de conexión con una planta, con una maceta, desde la ventana de nuestro apartamento, para lograr regular nuestro ritmo respiratorio. Y esto, si tenemos enfrente un árbol, lo logramos hacer, ¿verdad? Simplemente es una conexión la que establecemos con el árbol. Y finalmente hay otro elemento más, ya después igual si surge alguna pregunta o pues alguien más va a compartir, tiene que ver también con problemas digestivos, ¿verdad? Nosotros estamos con un estrés permanente y eso hace que tengamos colon irritable, inflamación de órganos y al momento de entrar en contacto con estos seres permanentemente, ¿verdad? Porque la idea es, entre más oportunidad tenga yo de regresar a donde está mi árbol, de nuevo, en esta formación, cuando me formé, existía una frase que decía, tu sitio favorito en la naturaleza. Y uno se imaginaba aquellos paisajes espectaculares, que si era una banquita a la par de un árbol o sentado en la grama, y es increíble lo que logramos para nuestro propio bienestar. Esta es como la parte, digamos que para entender cómo es que un árbol o un bosque va a generar un beneficio a la persona. Cuando respiramos estas fitoncidas, que son los componentes que salen de las cortezas del árbol, y son estas fitoncidas las que se convierten en el aceite esencial de la corteza. Lo único que está sucediendo en ese momento es que nosotros, al respirar, llevamos esa oxigenación al torrente sanguíneo y eso lo que va a crear son unos glóbulos blancos conocidos como NK, que son como los macrodefensores del cuerpo, por ponerles un título, y eso es lo que va a evitar que entremos en procesos crónicos de enfermedad porque va a hacer el equilibrio que les mencionaba antes. Entonces se me había pasado a compartirles el concepto de fitoncidas, pero ese es el concepto o el componente químico que uno respira. Y aquí en Guatemala estamos llenos de árboles con fitoncidas porque pues, todo lo que son coníferas, es decir, los que se producen, los que generan conos, los pinos, los encinos, los cipreses, ¿verdad? Todo ese tipo de árbol, lo que digamos que tiene una parte que son sus conitos. Y esas cortezas de esos árboles son, digamos que los más recomendables en cuanto a la aspiración de fitoncidas. Esta es como la parte más fisiológica. No sé si alguien tiene ahí, si quieren compartir algo ustedes o algo más, Juan Carlos. Sí. Sí, es impresionante, pensaba yo mientras te escuchaba, Raúl, cómo esa conexión con la energía sanadora del árbol ha estado presente siempre. Ujú. Y se me venía, por ejemplo, los fuegos mayas, ¿no? Cuando al final uno lo que pone es el incienso de perla. Y el incienso de perla son resinas de diferentes árboles, de pino y de algunos otros, pero es como mucho de los elementos del ritual sagrado de un fuego sagrado, por ejemplo, su origen es un árbol. Entonces, está en todo y ha estado siempre. Correcto. Sí, no sé si alguien tiene algún comentario o pregunta de las personas que nos acompañan. Quieren escribirlo, su micrófono. Y es impresionante, Raúl, cómo la ciencia, ¿verdad? Cómo ahora eso, podemos entender todos estos procesos que seguramente eh, los antepasados, los muy antiguos, los que, los que siempre han estado conectados con la naturaleza, ¿no? El mundo tribal, el mundo indígena de las diferentes culturas y continentes, seguro sabían esto, tal vez no con los términos que tú nos los describes tan exacto, tan técnico, ¿no? Sino que lo sabían, porque lo que se dice, ¿no? Es que las personas que viven en la naturaleza como su hábitat natural son uno con la naturaleza. Entonces, de hecho, están considerados como una civilización aparte, ¿verdad? Como ellos y la naturaleza son una unidad. De ahí venimos nosotros, que somos como, no híbrido, pero sí como este intermedio entre el aspecto humano que somos y con una mentalidad, digamos, tradicionalmente hablando como occidentalizada, como tecnificada, que queremos mejorar nuestra vida, pero en realidad lo que hemos hecho es también como aislarnos un poco, ¿verdad? Sin ser extremistas, ¿no? Entonces, lo que buscamos precisamente en estos espacios y las propuestas que generamos Ujú. es poder tener ese equilibrio, ese intercambio, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de vivir en el campo y es el estilo de vida de cada quien, ¿no? Entonces,
necesitamos adaptarnos, como decías en el live pasado, ¿no? Bueno, tener una planta o llenar de plantas nuestra casa, ya estamos haciendo, ¿no?, algo muy concreto para poder estar en esta sintonía. Y nosotros como familia cada vez vemos la importancia y la necesidad de estar cada cierto tiempo en la naturaleza. Estamos en ese proyecto de poder acercarnos más consistentemente, más frecuentemente, porque nos damos cuenta que lo necesitamos y vemos que nuestros hijos lo necesitan aún más. Entonces, en esa sintonía. Sí, no, de acuerdo. Fíjate que el tema por ejemplo, el concepto de los huertos orgánicos, ¿verdad? En casa, que se ha puesto tan de moda y lo que se está haciendo hoy en día para, digamos, crear y motivar a las personas en casa a generar sus propios pequeños espacios, sus propios huertos, donde puedan apreciar la vida también, no solo la vida de uno, sino que entender que todo viene producto de una vida. Entonces, que las verduras y que las frutas no nacen en el supermercado, ¿verdad? Sino que traen todo un proceso, porque es interesante como irse atrás. Mi maestro en mi doctorado siempre me decía, la gente le tiene tirria a ir a la historia porque se quedan entrampados en la historia, me dijo, pero lo que pasa es que si tú vas de regreso a la historia, te vas a dar cuenta que hay cosas que ya se hacían y que en el transcurso del tiempo se dejaron de hacer, ¿verdad? Y otras como para poder también entender lo que sucedía en esa época, porque pues evidentemente las comparaciones no van a ser justas, ¿verdad? No podemos comparar esta época con, por ejemplo, la época de mayas o aztecas o egipcios que vivían bajo otras condiciones. Sin embargo, cuando algunos autores hablan de lo que se habla de salud en selvas, en bosques, antes de que aparecieran todas estas enfermedades como malaria, leishmaniasis y todo ese tipo de situaciones que se dan cuando uno entra en contacto en estos espacios, la pregunta que esta gente se hacía es, ¿y cómo las tribus sobreviven ante esta situación? ¿Cómo es que ellos aprendieron a convivir con la naturaleza desde esa perspectiva, ¿verdad? Entonces, digamos que entendieron la vida en un entorno donde cada ser cobraba una importancia, ¿verdad? Y ahí es donde el tema hoy en día de trasladar, por darles el ejemplo, por lo que tú mencionabas, de lo que están haciendo con su familia, digamos, lo que yo conozco que hacen a través del tema de huertos orgánicos, es y de herbolaria y toda esta temática, es como, no es irse y volverse uno vintage, como está de moda ahora el concepto, ¿verdad? Sino que es como regresar a una base que nos provee salud. Pues esto que nosotros hacemos, este micelio esencial del que hablamos, es justamente ir un paso atrás, entrar en ese concepto que nos va a brindar una mejor salud y mejor calidad de vida, pero no solo para todos las personas, sino que para el entorno natural, ¿verdad? Eh, Leía la vez pasada que un autor que es experto en naturaleza decía, entendemos que cada vez que tú aprecias la vida de un microser, de un insecto, de una planta, de una flor, tú estás elevando tu capacidad de apreciar la vida en sí mismo, ¿verdad? Entonces, eso es muy interesante porque al final de qué se trata esto nos genera paz y bienestar, que es lo que como que fuera el objetivo de todo. Cuando mencionabas el asunto de las famosas, de las tribus y del pasado, eh, me recuerdo también que dónde nace todo este concepto, ¿verdad? Todo este concepto de terapia de bosque y que se convierte en terapia porque se vuelve científico. ¿Y cómo se vuelve científico? Porque logran medir los beneficios de entrar en contacto, ¿verdad? A un bosque o entrar en contacto con un árbol. Y al medirlo, entonces se entiende que este tema, pues ya se podría cuantificar científicamente, tangibilizar científicamente, y hay muchas personas en el mundo que necesitan esos datos, ¿verdad? Para entender que están en el camino correcto, lo cual también es muy válido. Eh, pero también está la parte de la cosmovisión del árbol, que creo que es muy importante tomarla en cuenta. El árbol, como lo vemos, todas las culturas lo han visto desde un arquetipo, ¿verdad? El árbol lo asemejan a una persona también. Nosotros, digamos que si observamos un árbol tiene como tres partes, ¿verdad? Están sus raíces, está el tronco
que es como la conexión entre las raíces y las ramas. Y las ramas lo que están buscando normalmente es crecer hacia la luz. Entonces ahí hay un arquetipo de conexión. Muchas veces se dice que lo que nosotros vemos en un árbol de la parte de afuera, por lo menos es 2 veces más grande hacia adentro, ¿verdad? Porque establece esa red de comunicación que no solo la hace con el vecino, sino que esa es como si quisiéramos hablar de red de internet, fibra óptica y todos los cables juntos del universo. No llegarían ni a una milésima parte de lo que son estos microfilamentos o este micelio que existe subterráneamente hablando, ¿verdad? Que es la intercomunicación, la red inalámbrica más poderosa que existe está bajo tierra. También bajo tierra se gesta la vida, ¿verdad? Que no estoy seguro si ya lo habíamos hablado en el programa anterior, pero es, digamos, en la parte oscura es donde se gesta la vida. O sea que no todo lo oscuro es malo, ¿verdad? Porque nosotros venimos también de la oscuridad. El tronco, pues es el puente que va a conectar la oscuridad con la luz de las ramas. Entonces ahí el árbol, pues también entra en una función espiritual muy grande que viene de la oscuridad y va hacia la luz, de alguna manera. Y una serie de diferentes culturas que pues han pasado por acá, los mayas, los celtas, ¿verdad? Los indios americanos, diferentes tribus en Estados Unidos, Canadá, los vikingos, en fin, una serie de civilizaciones han realmente dedicado una buena parte de sus creencias al tema del árbol y su significado, ¿verdad? Eh, Acá, pues tenemos el caso de Totonicapán, que ahora pues ya compartir que también este es un espacio sagrado de bosque, ¿verdad? Y entender que la naturaleza y los bosques son sagrados desde una cosmovisión espiritual. Entonces es alimento para el alma, ¿verdad? No es lo mismo estar paseándose entre árboles que entre edificios, en realidad, ¿verdad? Puede ser muy cómodo uno y puede ser muy incómodo el otro, pero el bienestar que va a generar estar entre espacios verdes es una oportunidad que cada vez va apareciendo una oportunidad única en la vida. Así que hay como una, digamos que una visión espiritual. Si puedo dar un ejemplo de esto, todo este concepto de la terapia de bosque en su inicio con el concepto de terapia de bosque que nace en Japón es por una influencia del budismo shintoísmo y ellos, digamos, visualizan la naturaleza como un templo sagrado, ¿verdad? Entonces sus arcos rojos, cada vez que uno cruza un arco rojo, es, digamos, para una persona cristiano-católica, por ejemplo, entrar a una iglesia, para más o menos ponernos en la misma sintonía. Ustedes atraviesan el portal, el atrio de una iglesia y entran a la iglesia y entraron en un espacio sagrado. Pues en estos países, con estas creencias, entrar a través de los arcos rojos a una montaña, justamente están entrando a un espacio sagrado donde cada piedra, cada rama, cada fruta de un árbol o de la tierra misma tiene un alma propia. Entonces hay una conexión espiritual muy fuerte. Aquí en Guatemala, los quechís, por ejemplo, la montaña es sagrada. Y así podríamos hablar de los diferentes grupos étnicos del país, tienen una visión muy particular de la naturaleza, ¿verdad? Donde entendemos también que pasamos por el beneficio físico, pasamos por el beneficio emocional y entramos a un beneficio espiritual donde yo no estoy hablando de un concepto, no estamos hablando de un concepto religioso ni mucho menos, ¿verdad? Pero nuestro espíritu necesita enriquecerse y una forma de encontrar ese enriquecimiento, perdón, es a través de estos espacios verdes naturales. Buenísimo. Excelente, Raúl. Muy bien, pues es No, como entender cómo precisamente estamos en la era, como tú decías, de dar un paso atrás y regresar a lo esencial, regresar a lo que ahí ha estado siempre y que en la creación misma, pues todo estaba perfectamente calculado, ¿no? De los árboles sale medicina, sale alimento, en la sombra, todo lo que tú dijiste. Y se traslapa de alguna forma, cuando lo vemos a nivel simbólico, con la parte eh, de nuestro trabajo, si lo quieren ver así, ¿verdad? La parte del crecimiento personal, la parte de la sanación emocional, la parte transpersonal y transgeneracional con todo el tema de las constelaciones, donde realmente el árbol es el arquetipo del árbol genealógico, lo que nos conecta con nuestra herencia, con nuestro linaje ancestral, y que precisamente está tan bien representado incluso en tantas historias o en tantas películas para niños o no, ¿verdad? Porque podemos pensar en la abuela árbol de Pocahontas, en el árbol azul Avatar. de Avatar, es decir, en muchos
en muchas historias está el arquetipo del árbol como una figura central que contiene a una comunidad, que guía, que da sabiduría y que a la vez es muchos de los elementos que hay detrás del árbol genealógico, ¿no? Entonces, esta unión que estamos haciendo entre los árboles, la naturaleza, el árbol genealógico, las constelaciones, nos lleva precisamente a eso, a recuperar lo esencial, a regresar a nuestras raíces de alguna forma, precisamente para limpiar, para sanar, sería el equivalente de podar, ¿verdad? Y quitar las malas hierbitas para hacer esa conexión que decías tú, ¿verdad? Ir a la parte de conectarnos con lo trascendente, con la parte sana de nuestros árboles genealógicos, porque muchas veces la gente se ha quedado con esa idea que se ha puesto ahí en las redes, ¿verdad? De que se vale podar el árbol genealógico y yo también voy a podar a mi familia casi, ¿verdad? Entonces hay un concepto más allá de eso, no es solo que voy a podar porque esto no me sirve, sino que una forma de conectar con lo que viene desde la raíz y sacar lo mejor de eso que hay desde la raíz. A veces sí es necesario como decía Claudio, nuestro maestro, ¿no? A veces lo mejor que le puede pasar a una persona es cortar con su familia, alejarse de su familia, pero dentro de un contexto eh, evaluado, acompañado, procesado psicológicamente, no porque a mí se me dio la gana y como mi familia es tan tóxica, yo corto, porque así Eso perpetuaría, es ¿no? exactamente, así solo es como me puedo yo podar mi árbol genealógico e irme a vivir a otro lado y voy a llevarme las cargas de ese árbol. Entonces es como saber echar el abono adecuado, regar en el momento justo, es toda la simbólica igual del árbol con nuestra parte genealógica. Bien, pues entonces contarles que tenemos una propuesta de un retiro. Es en un mes, ¿verdad? De hoy en un mes estaríamos allá. Estaríamos allá. Estaremos allá. Es en Casa Shara. Ya Raúl y Carolina les van a hablar un poquito del lugar. Es una oportunidad para hacer esta mezcla precisamente entre la formación de terapia de bosques que manejan Raúl y Carolina y la formación es en lo ancestral, en la parte chamánica, en la parte de constelaciones familiares, los movimientos, la energía que manejamos nosotros y hacer esta integración que va muy de la mano. Es un proyecto que teníamos ya desde hace mucho tiempo en vista y se fueron dando las condiciones, las sincronías y pues ofrecemos este primer retiro, este primer espacio para poder ir un poquito más profundo, más adentro y tener las experiencias. Entonces, no sé si Raúl y Carolina quieren expandir un poquito más y con eso pues vamos cerrando nuestro arte hoy. Y Silvia también tiene algo aquí para ustedes. Pues no sé si primero hacemos esto. Esto, y después ya vamos a la parte informativa. Ok, Muy bien. bueno, pues entonces, dentro de lo que tenemos planeado para el retiro y quienes han estado con nosotros en constelaciones saben que mucho del trabajo energético lo hacemos con algunos mazos, con algunas cartas de mensajes. Y en esta ocasión tenemos acá un mazo de árboles. Entonces, lo que vamos a hacer es algo muy sencillo para quienes están conectados ahorita y quienes verán luego el video. En este momento de cuando vayan viendo el video, lo importante es conectarse con su ser, si gustan cerrar sus ojos un segundito, respirar profundo y vamos a pedir a la energía de los árboles que se nos muestre a nivel grupal, es decir, todos los que estamos en este momento conectados y quienes verán el video, cuál es la energía sanadora del árbol que estamos necesitando a nivel grupal. Así que respiren y sientan esa pregunta, ¿cuál es la energía sanadora del árbol que estoy necesitando? Y vamos a pedirle a la energía que nos muestre esa particularidad que compartimos todos los que estamos en este momento conectados y quienes verán luego esto. Y saco la carta, ya pueden abrir sus ojos. Y es el árbol, es el arce. Entonces, si alguien no conoce un arce, pues será bueno que luego vaya y busque una foto de un arce. Les voy a leer brevemente. Lo vamos a dejar luego en las redes, las generalidades de lo que este árbol nos está mandando a trabajar, pero la palabra clave de este árbol es el abandono.
Entonces nos está haciendo una invitación a revisar nuestras heridas de abandono, reales o simbólicas, y a trabajar eso que pueda haber en nosotros, que nos conecta con sensación de haber sido abandonados. Puede ser no nuestra historia, puede ser una historia ancestral, tal vez fue mi abuela, mi abuelo, alguien atrás que vivió un tema real de abandono y yo, precisamente así como el micelio, traigo en mi ADN y en mi memoria esa, esa vibración, digamos. Entonces lo que se me está invitando es a trabajar la herida de abandono que puede haber en mi ser o en mi árbol. Sí, yo abandoné también. También, ajá. Ujú. Y les voy a dar algo breve, pero luego lo vamos a poner en las redes. Este árbol nos dice, nos invita a sintonizar con el amor más allá del tiempo y del espacio y de las circunstancias en las que hemos estado implicados en la vida. Y nos hace ver que no es necesario vivir el abandono. Somos parte y somos todos manifestaciones del árbol mismo, ¿verdad? De la naturaleza. Nos invita a abrirnos al espíritu de nuestro ser para reconciliarnos y unirnos con el proceso de la vida desde el nacimiento, para que nuestra herida se empiece a volver solo un recuerdo y que nuestro espíritu, en unión con el espíritu del árbol, empiece a sanar y a liberarnos de las memorias precisamente de abandono que pueden haber en nosotros. Así que la invitación puede ser eso, ¿verdad? Busquen una foto de un arce, conecten con cuál es la herida, en qué me he sentido yo abandonado o quién en mi árbol vivió abandono o a quién abandoné yo, como dice Juan Carlos, y abrirnos a que el espíritu sanador del árbol empiece a llenarnos de su energía sanadora. Si alguien, qué sé yo, consigue una imagen que le guste mucho de un arce, la puede imprimir, tener cerca, eh, estarla viendo constantemente, meditar con ella. Y este es un ejercicio, digamos que muy general porque es grupal, pero igual funciona. Ujú. Y pues luego en el retiro posiblemente tendremos momentos donde se podrá hacer algo más personal con la energía de los árboles y lo que cada quien está necesitando. Pero hoy pues les dejamos la energía del arce para todos. Bien. Raúl y Carolina, si quieren cerrar con información del lugar y algo más que quieran decir del retiro. Bueno, para quienes no conocen, Casa Shara se encuentra en Tecpan y ellos tienen una reserva natural privada que nos ofrece verdaderamente un espacio y un entorno en el que nos vamos a sentir realmente inmersos en la naturaleza. Eh, pero lo que más me venía rebotando mientras los escuchaba a todos ustedes es todos los que estamos buscando estos espacios espirituales y de reconexión, generamos también, hay un gana-gana con la naturaleza, recibimos mucho de parte de la naturaleza, pero cuando nosotros empezamos a ver a la naturaleza con otra mirada, con una mirada de agradecimiento, empezamos a crear un egregor también de gente que va a estar de la misma manera que los movimientos de ecología y de conservación a nivel energético, también en la medida en que vayamos conectando con las plantas, con los bosques, con los árboles, vamos a ir haciendo más grande ese egregor y va a haber más gente poniendo atención y defendiendo más esto que es tan importante para nosotros, como explicó Raúl desde un inicio, desde la parte fisiológica, emocional y ahora espiritual que estamos hablando, ¿verdad? Entonces es como, esa es la mayor invitación a que son acciones de una sola vez y ay, me sentí muy bien, es empezar a cambiar esas miradas hacia la naturaleza y empezar a ver a la naturaleza como el aliado y generar esa ir y venir, ¿verdad? Del beneficio para nosotros y el que le vamos a dar a ella al poner los ojos y la mirada en ella. Gracias. Sí, gracias, porque la verdad es que esto me hace también compartir con ustedes el tema de agradecimiento y tolerancia, ¿verdad? Que es como entrar en la empatía de la naturaleza, ¿verdad? Es empática con nosotros, pero nosotros somos empática con ella y ahí generamos armonía, agradecimiento y tolerancia.
El retiro es del 6 de junio al 8 de junio. Como lo dijo Carolina, la ubicación pues en Tecpanchi, Maltenango, rodeada de un bosque muy, muy interesante. Y a mí me gusta llamar a estos retiros también un viaje. En el momento en que nosotros creamos la idea, los cuatro sobre este concepto de retiro, nuestro viaje ya empezó, ¿verdad? Y quienes se vayan sumando a esta oportunidad, ya su viaje empezó, probablemente desde que antes de que tomaran su decisión, porque estos son viajes, retiros, viajes. A mí me encanta, pero pues este es mi tema con los viajes, ¿verdad? Ustedes, ahí no puedo hacer yo nada con eso. Pero es un concepto de viaje que nos lleva hacia adentro, hacia nosotros, donde estamos en un espacio contenido, seguro. Contenido seguro, hablamos emocionalmente contenido, sin juicios, sin prejuicios. Por supuesto que también seguro en términos físicos de seguridad, pero pues aquí yo me estoy refiriendo a que las personas, los que participamos, exploramos lo que está sucediendo dentro de nosotros, como la lectura que Silvia nos acaba de hacer del Arce, ¿verdad? Es como un viaje exploratorio en la mejor y única compañía de la naturaleza, ¿verdad? Entonces, esa es como la invitación para que puedan ponerse en contacto, ya sea a través de nosotros en The Forest Therapy o a través de Silvia y Juan Carlos, a través de gente, pedir información. Vamos a estar compartiendo información de lo que va a tratar cada uno de los días. Es viernes del mediodía, aprox, despuesito del mediodía, y terminamos domingo al mediodía. En nuestro próximo programa pues vamos a dar ya detalles muy puntuales, pero a lo largo de estos días vamos a empezar a generar información para que ustedes puedan tener acceso a ella, para que la puedan compartir, ¿verdad? Las características puntuales de este retiro es atrevernos a vernos a nosotros mismos en compañía de la naturaleza, ¿verdad? Eso es como a través de una serie de trabajos que pues van a generar un valor grande en cada uno de nosotros, ¿verdad? Así que eso es, si alguien tiene alguna pregunta, si quieren escribirnos después, igual este programa queda grabado y lo vamos a compartir, así que esperamos que se animen, que se atrevan a hacer este viaje porque es de características muy especiales. Gracias por estar con nosotros siempre. Muchísimas Súper, gracias. súper, pues sí, por ahí van a estar viendo, ya anda la información quienes la han solicitado y tenemos una variedad de actividades, ¿verdad? Que incluyen desde pues, los baños de bosques propiamente, los movimientos de constelaciones, caminatas nocturnas, fuego sagrado, hay muchísimo esperándolos si alguien se quiere unir, así que ahí estamos listos para darles la información a quien requiera. Muchísimas gracias. Ya tienen nuestros datos, así que son bienvenidos y nos vemos el otro Nos miércoles, vemos el otro pero miércoles, posiblemente el otro posiblemente en miércoles la será tarde. en horario PM, ya lo estarán viendo Les en las aviso. redes. Muchas gracias. Gracias. Tengan buen Feliz día. día, Hasta luego. muchas gracias.